Bueno, gracias por haber permitido estos minutitos para descansar, para hacer cosas que estaban pendientes. Vamos regresando a la sesión. Vamos a empezar de nuevo con el tema en donde nos quedamos, teniendo en cuenta que dejamos 5 minutitos de descanso y estamos justo a esos 5 minutos que ya transcurrieron. Quiero continuar con el tema haciendo énfasis en lo que significa de adentro hacia afuera, o el paradigma inverso relacionado al aprendizaje. Y te quiero mostrar esta frase de Rubén Alves que dice: quien intenta ayudar a una mariposa a salir del capullo, la mata. Quien intenta ayudar al brote a salir de la semilla, lo destruye. Según Rubén Alves, en situaciones es mejor no ayudar, ni con todo el amor que se tiene, porque los verdaderos cambios se dan de adentro hacia afuera. Vamos entonces a entrar de una manera mucho más profunda, mucho más reflexiva, mucho más filosófica al tema de los fundamentos del conocimiento tácito. Nada más para confirmar, comprobemos que ya estamos de regreso. Quienes pues estábamos antes del receso, dime un sí o dime un presente para que yo sepa que estás atendiendo esta presentación. Presente. 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 Mil gracias. Mil Presente. gracias. Muchas gracias. Excelente. Presente. Y para confirmar, dime si la pantalla que estás viendo está una persona que se está señalando a ella misma, una persona sin pelo en la cabeza, calvo, y que se está señalando a él mismo. ¿Es correcto? Sí, correcto. Sí. Excelente. Muy bien. Vamos a entrar entonces en el tema de los fundamentos. La pregunta es: ¿qué requerimos aprender como educadores, como capacitadores? ¿Qué es lo más importante que requerimos aprender como educadores? ¿Cuáles serían tus respuestas? No hay respuestas equivocadas, son simplemente respuestas, todas son valiosas y válidas. ¿Cuál es la respuesta a qué requerimos aprender como educadores? Facilitar quizás el proceso interno de los educandos. Facilitar el proceso interno de los educandos, extraordinario, me parece muy importante y por supuesto imprescindible. Y estoy buscando algo todavía más esencial. ¿Qué más podría ser, además de facilitar? O dicho de otra manera, para facilitar, ¿qué hay que lograr? ¿Qué hay que dominar? ¿Qué requerimos aprender? Cuéntame. Yo creo que sería indispensable la empatía. Fantástico, gracias. Estoy escuchando una voz un poco más grave. Estoy interpretando que es de un caballero. Bienvenido. Había tenido el honor de estar con puras damas. Un caballero presente. Gracias por estar acá. Y esa es la segunda respuesta, aprender a empatizar, de acuerdo, pero hay algo todavía más esencial previo a la facilitación y previo al empatizar para hacer que surja ese conocimiento tácito, inherente, implícito de las personas. Otra respuesta.
Yo creo que quizá, pues, es aprender a, sensibilizarnos respecto a las necesidades de cada persona. Sensibilizarnos de acuerdo a las necesidades de cada persona. Me encanta, cada vez estamos más cerca de la respuesta que estoy buscando. Recuerden, no es la respuesta correcta, es simplemente parte de lo que te quiero mostrar. Y ahora que te lo muestre vas a decir, bueno, probablemente sí, tenga sentido, porque de aquí en adelante es en donde nos vamos a enfocar. ¿Qué requerimos aprender como capacitadores, educadores, facilitadores? Requerimos aprender para que no se te olvide, quiero que cuando necesites acordarte veas la palma de tu mano y en esa palma de tu mano, si tú observas, tienes 5 extensiones o 5 dedos, así es que vamos a irnos con 5 letras. Estas son ESTAR. Aprender a estar. Aprender a estar. Y quiero mostrarte a qué me refiero con el estar. Desde apoyos, actitudes y aptitudes que requerimos como capacitadores o como educadores, formadores y facilitadores. Estas habilidades, estas competencias, estas actitudes y este arte de la presencia para acompañar a cualquier persona en su proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Es decir, ¿cuáles son los pilares? ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son esas columnas donde descansa nuestra humanidad? Nos vamos a ir justamente con las 5 letras ESTAR. Son los 5 pilares o los 5 principios que nos hacen ser humanos. Volvemos a la manita como referencia y esto es ESTAR. Número 1, el ser humano se distingue de las demás especies por el valor de la esperanza. Número 2, la socialización. Número 3, la templanza. Número 4, su capacidad de aprendizaje. Y número 5, la responsabilidad. Y fíjate cómo pongo la L en mayúscula. ¿Por qué? Porque hace ratito te comentaba que la libertad forma parte de la responsabilidad, van en conjunto, van en coherencia, van de la mano, no podemos ser libres sin ser responsables. Así es que, ¿qué nos hace humanos? La ESTAR, las 5 letras para estar, que se dividen en esperanza, socialización, templanza, aprendizaje, responsabilidad. Cuando hablamos de la E de esperanza, ¿a qué me estoy refiriendo? El sinónimo inicia con la letra C, es decir, la certeza, la confianza, la seguridad, dar significado a nuestra vida, a nuestras acciones, los anhelos, el sentido que debe de tener nuestra vida. Somos la única especie que le da sentido, significado, simbolismo a nuestro viaje por este mundo. Tenemos expectativas de mejora y, por supuesto, propósitos. Tenemos cada vez que aclarar de una mejor manera nuestros para qué. Hablando de esperanza, entonces tenemos a un personaje que seguramente identificas por la foto y que más adelante te voy a pedir que indaguemos acerca de él, que hizo y por qué está en la E de esperanza. Número 2, socialización. La socialización, que es sinónimo de compromiso, es decir, ¿cuáles son nuestros acuerdos con los demás, nuestras promesas con el entorno? Somos seres interdependientes, comunitarios, colaboramos siempre cumpliendo nuestros pactos. Es decir, nosotros como humanidad nunca podemos alcanzar, lograr o trascender solos.
siempre necesitamos de los demás. La socialización es representada por este personaje del movimiento existencialista del siglo pasado y que más adelante comentaremos algo de sus aportaciones. Tenemos que esperanza o confianza es el primer pilar, socialización o compromiso es el segundo, el tercero es la templanza, que templanza viene a ser sinónimo de la congruencia, saberme autodominador, autogobernante, dueño de mi propio actuar y deseoso por siempre mejorarme a mí mismo. Y eso lo puedo ver en ustedes quienes están aquí presentes en este tipo de dinámicas, en este tipo de charlas, en este tipo de talleres. A lo mejor te acuerdas quién es esta persona, este personaje que aparece en la imagen y que fue discípulo de una persona que tenía el apodo como si fuera un accesorio que se usa en el comedor para servir la sopa. Más adelante te diré más detalles. Estamos hablando de la templanza como principio natural 3 de los seres humanos o como pilar de nuestra naturaleza. La A de aprendizaje, en donde hay que entender que aprendizaje es igual a la capacidad de ser consciente, de conocer, de autoobservarme, de discernir, de razonar, de adquirir sabiduría y para muchos, pues obviamente tiene que ver con el alumbramiento o la iluminación cuando vemos con claridad, cuando entendemos algo. Esto es el aprendizaje y nuestro referente no podía ser otro mucho más importante que nuestro amigo norteamericano, fundador de la terapia del reflejo. Y por último, la responsabilidad que, como te decía, pues es esta habilidad de responder, la autonomía, la voluntad, el albedrío y que podemos usar como sinónimo el cometido. Así es que lo que nos hace humanos tiene que ver con confianza, compromiso, congruencia, conciencia y cometido, sinónimos de esperanza, socialización, templanza, aprendizaje, responsabilidad. Esto es lo que nos hace humanos. Atención, estos son los principios que hay que honrar, que hay que habilitar, que hay que distinguir, conocer y, por supuesto, tomar en cuenta. Este personaje que tenemos aquí del lado izquierdo es Viktor Frankl. Te voy a pedir que busques en tu teléfono, que busques en tu tableta, que busques en cualquier dispositivo alguna frase que Viktor Frankl haya usado y que tenga que ver o que se relacione con la esperanza. Este segundo personaje es Jean-Paul Sartre o Sartre y estamos hablando de Sartre relacionado a la socialización. Igual, busca una frase y cuando estés listo y la tengas, abre tu micrófono para que me digas qué dijo Sartre en relación a la socialización o al compromiso. El otro personaje fue discípulo de Platón y es Aristóteles. ¿Y por qué Aristóteles lo colocamos como parte de esta templanza, el tercer principio natural o el tercer pilar de los seres humanos? El cuarto personaje no es para menos que lo incluyamos aquí, es Carl Ransom Rogers, terapeuta fundador justamente de la terapia no directiva, un revolucionario de su época que empezó a ver el potencial humano y regresarle o atribuirle este poder que ya forma parte de su bagaje personal, parte de la tercera fuerza o de la psicología humanista. Y George Bernard Shaw en relación a la responsabilidad o la habilidad libre para responder ante nuestras decisiones. Cuéntenme, ¿cuáles son esas frases que encontraron relacionadas a estos personajes
Víctor Frankl, Jean-Paul Sartre, Aristóteles, Carl Rogers o George Bernard Shaw. Bueno, Adelante. tengo una frase de Víctor Frank. Sí. Dice, cuando nos hallamos en la problemática de no ser capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al enorme desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Espectacular, me encanta, dice Víctor Frankl, quien tiene una razón para vivir, acabará por encontrar el cómo. Recuerden que Víctor Frankl fue uno de los sobrevivientes al Holocausto y que lo que lo mantuvo vivo fue su esperanza, el sentido. De hecho, escribió un libro que es El hombre en busca de sentido, y es por eso que lo incluimos en la esperanza, que tiene que ver con justamente esa confianza, certeza de que las cosas van a estar mejor. ¿Qué dijo Jean-Paul Sartre? Cuéntenme alguna frase de Jean-Paul Sartre que tenga relación con la socialización o el compromiso. Los escucho. O cualquier otro, puede ser Aristóteles, Carl Rogers o George Bernard Shaw. Abran su micro, los escucho atentamente. Yo tengo una de George Bernard Shaw que dice: Adelante. La libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de los hombres le tienen tanto miedo. Espectacular. Esa es la frase que yo también elegí. Entonces estamos en sintonía. Me encanta. Gracias. Ahora mismo la voy a abrir, pero como está en secuencia, es la última que abriremos. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos de Jean-Paul Sartre, Aristóteles y Carl Rogers? Adelante. Yo tengo una de Aristóteles. Ajá. Que dice que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Espectacular, O sea, claro que sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Falta que nos lean una frase de Sartre y otra de Rogers para entonces unificar nuestras conclusiones. Yo tengo una de Rogers. Sí. Dice, el crecimiento de la persona emana de apreciar al individuo de la misma forma en que se aprecia una puesta de sol. Las personas son tan hermosas como las puestas de sol si se les permite que lo sean. Qué maravilla, por supuesto, hay que permitir que la persona encuentre por ella misma sus respuestas. Muchísimas gracias por esa frase. ¿Y qué dijo Sartre como último protagonista de esta fase? Yo tengo una de Sartre. Ajá. Dice, una vez que la libertad ha explotado en el corazón del hombre, los dioses ya no pueden hacer nada contra él. Qué fantástica frase, ¿no? Es tan romántica como tan empoderadora y es parte de lo que este filósofo del movimiento existencialista nos dio en sus reflexiones. Sartre decía, el compromiso es un acto, no una palabra. Es decir, en los actos demuestras qué tanto estás comprometido contigo y con los demás. Somos seres interdependientes que en nuestros acuerdos y cumplimiento con las personas a nuestro alrededor, entonces se forja nuestro carácter, identidad y honor. Aristóteles decía, la templanza es la virtud, es una disposición voluntaria adquirida en medio de dos extremos malos. Es decir, nosotros tenemos que recurrir a la templanza, a estar en equilibrio, estar en medio. Aristóteles usaba el término eudaimonia para decir que la felicidad era justo el punto medio y para eso requerimos de la templanza, del temple, de estar en una sola pieza. Aprendizaje, según Rogers, la única persona educada
es la que ha aprendido a aprender y por ende a cambiar. Y George Bernard Shaw, efectivamente, como nos compartieron, dice: la libertad supone responsabilidades, por eso que el ser humano tanto le teme a esta parte. Cuando combinamos estas 5 Cs de las que te hablé hace un momento y que son sinónimo de esperanza, socialización, templanza, aprendizaje, responsabilidad de nuestro estar, entonces surge el regalo divino más hermoso que tenemos los seres humanos, que es el potencial para cambiar. La creatividad que surge como conocimiento tácito puesto en la práctica, que se desarrolla, se despliega, crece, ambiciona y nos hace ser cada vez más protagonistas en esta vida. Y voy a utilizar la metáfora de la bellota para hablar de este potencial creativo que todos tenemos dentro. Lo importante es que tú entiendas que hay que cambiar la manera como vemos a las personas para ayudarles a que desarrollen justamente ese potencial creativo o para que ellos cambien por ellos mismos. Estos son los 5 pilares o el estar hablando filosóficamente de nuestra naturaleza. ¿Qué entendemos por creatividad? Es un proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez. La creatividad no solamente, es decir, no es exclusiva, no solamente se le ha otorgado a algunas personas, poetas, pintores, arquitectos, cineastas, es decir, no porque tú no dibujes, no porque tú no esculpas, no porque tú no seas capaz de trazar un lienzo excepcional, eso no te quita tu potencial creativo. La creatividad es inherente a ti como ser humano. A todos los seres humanos somos creativos. ¿Por qué? Porque es nuestro potencial para modificarnos y gracias a eso modificar nuestra realidad. De hecho, es un proceso dinámico, una fuerza viva y cambiante. Es justamente un motor para el desarrollo personal que sigue siendo base del progreso de las culturas. Atención, para establecer la relación entre la realidad actual y la realidad que queremos crear, ese entorno nuevo, ¿de qué nos servimos? De nuestro lóbulo frontal, de nuestro neocórtex, de nuestro tercer cerebro que está en nuestra frente, que es la parte más desarrollada y más grande que nuestro cerebro humano lo distingue de las demás, de los otros cerebros de las demás especies. Y ahí reside nuestra imaginación, nuestra capacidad de ver más allá de lo evidente. Así es que vamos desmitificando esa idea de que una persona es creativa porque nace con ese talento del dibujo, de la poesía, del canto. No, 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 no. Esas son expresiones que cada persona, pues sí, a lo mejor tiene unas habilidades diferentes a ti, pero eso no quita que tú también nazcas o hayas nacido con la creatividad como parte de tu naturaleza humana o el regalo divino más hermoso con el que cuentas y eres capaz aquí de hacer lo que tú quieras. ¿Qué quiere decir? Que la tradición es transferir. En relación a lo que venimos haciendo constantemente es la transferencia. Cuando hablo de transferencia es que hacemos diagnósticos, opinamos, enjuiciamos, interpretamos, asesoramos, sugerimos, damos consejos. ¿Por qué? Por la idea de que yo sé más que tú. Y a estas les vamos a llamar las actitudes tradicionales, como vemos a las demás personas. La actitud tradicional es la actitud de la transferencia, en donde la transferencia es sinónimo de todo esto que te acabo de decir. ¿Cuál es la tradición? Que esta bellota que va creciendo y se está por hacer un roble,
A veces metemos mano, a veces queremos jalar la plantita, a veces queremos acelerar el proceso, a veces creemos que depende de nosotros que esa planta dé frutos, cuando no va a dar frutos cuando yo quiera, va a dar frutos cuando esté lista esa planta para dar frutos. La tradición es forzar, apresurar, a veces transgredir, coaccionar, exigir u obligar a que la planta, a que la semilla, a que el capullo, la crisálida, pues ya deje salir a la mariposa, a que crezca por fin ese bebé que es que me urge ser mamá ya después de 1 mes de embarazo, ya quiero que salga el niño. No, señora, son 9 meses de gestación para que el bebé salga sano, nutrido y listo para enfrentarse a la vida. Hablamos de las actitudes y aquí estamos hablando de las aptitudes. Cuando forzamos, apresuramos, transgredimos, coaccionamos, exigimos y obligamos, estamos siendo parte de la tradición, de la cultura del adiestramiento, cuando nos vamos al extremo de hacer que el otro aprenda lo que yo le estoy enseñando. Atención, porque estamos ahí, digamos, estamos amenazando, atentando contra los principios naturales que te acabo de explicar, que son los ESTAR. Recuerda, E de esperanza, S de socialización, T de templanza, A de aprendizaje, por supuesto, R de responsabilidad. Eso no se lo vas a dar a la persona, eso ya lo traemos desde que somos conscientes, desde que tenemos una corta edad. Y ojo, porque la tradición desde cortas edades estamos con estas actitudes de transferir y con las aptitudes de forzar. Hasta aquí, ¿tienes algún comentario? ¿Quieres opinar? ¿Quieres dejar algo que te haya llamado la atención de esto que acabo de compartirte? Hablamos de la creatividad, hablamos de la tradición en cuanto a actitudes de transferencia, de meter, de hacer que le entre, de yo te doy la luz. Hablamos de forzar, de levantar, de exigir, de obligar, de transgredir. Tradicionalmente eso suele pasar con nuestros estudiantes. ¿Cuál es tu opinión? Hasta ahora, ¿con qué te estás quedando en el tiempo que llevamos aquí conectados antes de pasar a lo siguiente? Cuéntame, abro tu micro y dime cómo vas hasta este momento. Bueno, hola. Hola, hola. Me llamo Leslie. Lo que yo me estoy quedando o lo que yo estoy entendiendo es que nosotros estamos o debemos transferir a la persona, mas sin embargo no debemos de forzar en ciertas cosas o a veces, por un ejemplo, que no entienden y que a fuerzas queremos que ya lo hagan, que ya, o sea, debemos de tener nosotros la paciencia para que ellos aprendan y se les quede como a su debido tiempo. Excelente. De hecho, lo que me acabas de decir tiene que ver con las aptitudes y actitudes que yo te voy a mostrar
cómo hay que comportarnos y cómo hay que ver a la persona para justamente ayudarle a que él solo procese la información y que surja el conocimiento de adentro hacia afuera. Me encanta tu participación y tus conclusiones. Muchísimas gracias. Es verdad, transferimos comúnmente y tradicionalmente, hay que poner atención a que nosotros, como bien lo dices tú, a no exagerar en el forzar, en que si no entiende es culpa de él. No, 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 es que tiene un proceso distinto a mí. Muchísimas gracias por tu opinión. ¿Alguien más? Adelante. Hola, soy Alicia. Pues más que nada nos hemos dado cuenta de que probablemente en su momento también fuimos forzados, usaron un proceso tradicional, entonces creo que hemos estado aprendiendo que deberíamos de cambiar ese paradigma. Entonces, para las siguientes generaciones, darles un poco más de libertad o adaptarnos a sus procesos de aprendizaje. Excelente. Quizás ahí de lo que yo escucho que dices, aportaría no tanto un poco más de libertad, sino respetar su libertad por completo y además no irnos a las generaciones futuras porque hay mucho que hacer en las generaciones presentes, ¿no? Así es que, pues sí, coincido contigo y le agregaría esas dos pequeñas cositas, esos dos detalles. Me encanta que participen, me encanta escucharlos porque está encaminándose esta plática justo hacia donde se pretendía ir. Así es que muchas gracias de verdad por estar atentos. Así es que, hablando de potencial creativo, te decía yo que me gusta comparar este potencial para cambiar esta creatividad como la bellota, pero en realidad yo no inventé la metáfora de la bellota. Dice, cuando nacemos, más que un recipiente vacío que ha de llenarse a lo largo de la vida, somos más bien como una bellota que contiene en su interior todo el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Además, dice, liberar el potencial para incrementar al máximo el desempeño de las personas. Consiste en ayudarles a aprender en lugar de enseñarles. Ya te había mencionado a este personaje, es Sir John Whitmore. John Whitmore fue el autor del primer libro bestseller que 30 años antes, 20 años antes de que terminara el siglo pasado, ya había publicado el libro de coaching, cómo mejorar el rendimiento de las personas, y que fue un referente de habilitar el potencial creativo de adentro hacia afuera, desde la idea de la no transferencia o la no directividad. ¿Cuál entonces es la otra tradición? ¿Cuál es la otra tradición? Si hemos hablado de que la tradición del adiestramiento, la cultura convencional, la normalidad tiene que ver con transferir, con forzar, con obligar, con entregar, con decirle al otro, dirigirlo. Recuerden que hablamos de entenderlo, diagnosticarlo, derivarlo y darle herramientas. Vamos a hablar de la otra tradición. ¿Para qué? Para hacer que el conocimiento tácito surja, se expanda, se integre, se apropie de nuestros actos de manera más consciente. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de estas 5 letras que es el estar, que representan los pilares de nuestra humanidad,
¿Y cómo son nuestras maneras de estar que hay que dominar? Vamos a dividirlo en 5 actitudes y 5 aptitudes. ¿Qué es una actitud? Es una manera de estar de alguien cuando está dispuesto a comportarse o a obrar. Es la forma como tú estás listo, la forma como tú enfrentas la situación a la que estás considerando atender. Una actitud entonces es la forma de, fíjate cómo está ahí la palabra clave, estar, alguien dispuesto a comportarse o a ejecutar, a accionar o la palabra es obrar. Por último, vamos a hablar de las 5 actitudes y también aquí vamos a pedir tu opinión y tu participación. La primera actitud es tener una escucha neutral. ¿Qué entenderías tú por tener una escucha neutral? ¿A qué te suena? ¿Qué significa? ¿Qué entiendes tú por neutral? Te escucho. Bueno, puede ser que sin emitir un juicio, ¿no? Sin tener algo preestablecido, justo ahí le damos, bueno, está la libertad del otro. Fantástico, exactamente. No estar con prejuicios, no estar predispuestos. Cuando viene una persona, no analizarla diciendo, antes de que me preguntes, ya tengo qué respuestas darte. Atención con eso. Hay que cambiar nuestra escucha activa, hay que cambiar nuestra escucha interpretativa por una escucha neutral, fenomenológica, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La siguiente actitud es sencillez y servicio. ¿Qué entiendes tú por esta actitud? ¿Por qué lo pongo en actitud? ¿Qué significa sencillez? ¿Qué significa servicio? Te escucho. Para mí es como tener el servicio de disposición porque te vas a encontrar con diferentes tipos de personas y hay que ser sencillo y tener el mejor servicio porque puede ser que no todas unas puedan ser más prepotentes que otras y no ponerte tú también con esa actitud, sino mantener siempre tu sencillez y tu servicio de enseñar. Exactamente, decía Rabindranath Tagore, quien no vive para servir, completa la frase. No sirve para vivir. No sirve para vivir, exactamente. Entonces, la actitud 1 es una escucha sin prejuicios. 2, sencillez, humildad, disposición de servir. Número 3, totalizar el optimismo. ¿Qué pasa cuando estamos con alguien que tiene una actitud quizás de queja, de sufrimiento, de pocas alternativas? La actitud que debemos tomar es estar siempre con una condición de optimismo total. Optimismo total es la tercera actitud que se resume en la letra T, que desde el paradigma opuesto, desde la otra tradición que vengo a invitarte a forjar, a utilizar, a conocer, sería importantísima. Escuchas neutralmente, estás al servicio, estás con el óptimo o con el optimismo al tope, y la A sería agradecimiento y aceptación. ¿Cómo es que el agradecimiento y la aceptación pueden resultar ser una gran actitud? Si estuviste presente al principio de esta sesión, recordarás que hablamos de esto. ¿Cómo interpretas la actitud del agradecimiento y la aceptación en el día a día, en tu relación con otros? ¿Cómo la puedes poner en práctica esta actitud? ¿Y cuándo?
Bueno, una manera como yo entiendo la gratitud, el agradecimiento, la aceptación, es que no todo lo que va a ocurrir en mi vida, no todas las personas que se van a acercar a mí durante mi trayecto de vida me van a dar buenas noticias, me van a tratar como me gustaría que me trataran. No todas las circunstancias de la vida me van a agradar. Aún así, mi actitud o la actitud que yo sugiero es que trabajemos el agradecimiento y la aceptación de que las cosas no son como yo quiero que sean, sino que son como son a pesar de lo que yo quiera o no quiera. El trabajo de la aceptación es importantísima como parte de las 5 actitudes para actuar desde la otra tradición. Y por último, respeto y reverencia. ¿Qué entenderías tú por la actitud de respeto y o reverencia cuando estás en relación con otras personas, con tus estudiantes, con tus alumnos, con la gente a la que le ayudas a ser mejor? ¿Qué entiendes tú por esa quinta actitud relacionada al respeto y la reverencia? Bueno, yo creo que a veces nos ponemos en una posición de jerarquía, ¿no? Donde yo estoy y tu tiempo me pertenece y yo te enseño. Entonces yo creo que respetar es ponernos al mismo nivel de su individualidad, estés con quien estés, justo dar ese espacio a su libertad, incluso agradecer, ¿no? O reverenciar eso que él te da, que es de su tiempo también, porque al final eh, es una, es un compartir el momento, experiencias. Entonces yo creo que el nivel de jerarquía es como se quita y somos dos personas con diferentes roles y de esa forma pues yo respetaría, ¿no? Su individualidad. Fantástico, exactamente, es reverenciar la humanidad, reverenciar su individualidad, reverenciar esa persona completa que ya es ahora llena de recursos, llena de magia, llena de intelecto, llena de capacidades y talentos. Fantástico. Me encanta esa conclusión para terminar con estas 5 actitudes que hay que practicar cada vez más y ver al otro en su grandeza, en su máxima expresión. No importa cómo se comporte, hay que escucharlo neutralmente, estar a su servicio, totalizar nuestro optimismo, aceptar las cosas tal cual son y reverenciar la humanidad de las personas. Cuando hablamos de aptitudes desde la otra tradición, hablamos de la capacidad de realizar adecuadamente actividades, funciones o servicios. Es decir, una actitud es una disposición, una aptitud es una habilidad, es una actividad, es la manera como yo soy capaz de llevar a la práctica algo, es una destreza. Así es que te muestro las 5 aptitudes desde nuestra palabra mágica de estar para que podamos ser catalizadores de ese conocimiento tácito para que las personas aprendan de, para y por ellas mismas. Te voy a pedir disculpa que tengas a la mano tu teléfono, tu tableta, tu dispositivo para que me ayudes a buscar estos conceptos. ¿Qué significa epoché? ¿Qué es epoché? A lo mejor te va a salir como epogé con J. Cuéntame qué te dice el diccionario, qué te dice Wikipedia, qué te dice el explorador cuando hablas de epoché.
procedente del griego epoké, que etimológicamente significa suspender. En general se aplica la decisión de suspender el juicio. El término fue utilizado en este sentido por escépticos en la antigüedad al encontrarse ante dos proposiciones igualmente defendibles, pero opuestas o contradictorias entre sí. Pues ya. Tienen más Excelente, cosas. excelente. Claro, los griegos, muchas gracias por ello. Los griegos descubrieron que había justamente una destreza que había que poner en práctica, que era colocar entre paréntesis los supuestos que le dábamos a los conceptos, a las cosas, a las formas. Y entonces justo los escépticos decían, hay que hacernos para atrás, hay que hacernos a un lado, hay que tener una perspectiva distinta de las cosas como creemos que las vemos. La epoché fue retomada por Edmund Husserl, y Husserl fue un filósofo, un científico que estudió justamente la fenomenología. Lo que proponía la fenomenología era que hay que observar las cosas tal cual son, más allá de las interpretaciones que nosotros les estemos dando. Así que la primer aptitud, la primer destreza es estar consciente de poner entre paréntesis lo que yo creo que es, lo que yo creo que debe, lo que yo creo que hace, lo que yo creo que requiere la otra persona. Entonces vamos a poner en práctica nuestra escucha y percepción fenomenológica, la observación de lo que ocurre puesta entre paréntesis, y además, ¿cómo puedes ayudarle tú a otra persona a que desarrolle su capacidad de escucharse a ella misma? Haciendo espejeo. Y cuando hablamos de espejeo, te pido que busques Carl Rogers espejeo o espejo o terapia del reflejo. Busca Carl Rogers, terapia del reflejo, y dime qué te dice Wikipedia, qué te dicen las páginas de internet, qué te dice el buscador acerca de esto de la técnica del reflejo de Carl Rogers. Bueno, a mí me pareció... Bueno. Sí, adelante, quien guste, una y después la otra, no sé quién habló primero, pero vamos a que hablen las dos, una después de otra. Bueno, igual yo si quieren primero, dice, la técnica más conocida de la terapia de Rogers es el reflejeo. Esta técnica consiste en captar el sentimiento del cliente, qué es lo que se esconde tras sus palabras, y devolvérselo sin ningún tipo de interpretación u opinión personal. Excelente, excelente. ¿Qué más ahí había de alguien que estaba por participar? Me quedé yo con la idea de que iban a participar dos de ustedes. Ya escuché a una. ¿Había alguien más? Sí, adelante. Bueno. Sí. Es que iba a comentar lo mismo que la compañerita anterior, pero Perfecto. acabo de encontrar. Ajá. Muy bien, muy bien. O también una opinión tuya más allá de lo que leas es importante, ¿eh? Dice, reflejo consiste en recoger el componente emocional presente y devolverlo de un modo más o menos explícito.
proponiéndoselo al cliente de una manera más clara. Desde lo gestáltico, el terapeuta trata de iluminar el fondo de la comunicación y esos son distintos tipos de reflejo. Se usa para volver a proponer contenidos expresados por el cliente, es decir, tú me estás diciendo algo, en efecto espejo te lo muestro para que caigas en cuenta de lo que me estás diciendo. Exactamente, es cuando una persona se acerca a mí, a ver, yo no estoy diciendo que hagamos terapia, ¿ok? Yo lo único que te digo es que como aptitud pongas en práctica estas destrezas. De número 1, pongas entre paréntesis lo que crees que pasa y mejor en vez de opinar, tú le devuelvas las mismas palabras que la persona te trae para que se escuche. Si alguien llega y te dice, lo que pasa es que últimamente me he sentido muy triste, entonces en vez de opinar y decirle, ay, pobre de ti, lamento mucho que estés viviendo esto, le puedes decir, estoy escuchando que últimamente te has sentido muy triste. Eso es el espejeo para ayudarle a la persona a que se escuche y con esta aptitud vamos a empezar a generar en ella su capacidad de autorregularse, autodominarse y autoconocerse. Gracias por esas 2 participaciones, o fueron de hecho 3, la EPOG o la EPOCHE y el espejeo. Vamos con la siguiente aptitud que tiene que ver con el silencio o la serenidad. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros en una conversación estamos urgidos por dar nuestro punto de vista? Es bien interesante cómo tenemos 2 orejas y una boca, pero aún así hablamos más de lo que escuchamos. Escuchar no significa en todo momento estar listo para contestar. Escuchar significa poner más atención a lo que la persona te dice y guardar silencio. Estar sereno, estar atento, sin turbación, simplemente manteniéndonos imperturbables. De hecho, busca en tu explorador la palabra ataraxia. Quiero que busques la palabra ataraxia, así con X en axia, sin H ni nada. Dime, por favor, ¿qué encontraste en relación a la palabra ataraxia? Bueno, yo encontré que dice ataraxia, estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos o temores. Fantástico. Es esta justamente la destreza de yo dominarme y no tener por qué expresar mi opinión cuando alguien confía en mí y se acerca a que lo escuche. Entonces, la aptitud o destreza de estar en silencio, en serenidad, tiene que ver con lo que los estoicos nos regalaron, hablando de la ataraxia o lo que te comentaba hace algunas láminas, la apateia. Si alguno de ustedes quiere buscar como tal A-P-A-T de Tito, H-E-I latina A, apateia. ¿Qué dice el buscador que es la apateia? Dice, la apateia en el estoicismo es el estado mental alcanzado cuando una persona está libre de alteraciones emocionales. Se traduce mejor con la palabra ecuanimidad. Espectacular, exactamente. Libre de alteraciones emocionales, ecuánime, en silencio y sereno. Esa es la segunda aptitud. Mil gracias por sus aportaciones. Y eso es mantenerse en silencio lo más posible. La T tiene que ver con el tempo, la temporización, el tiempo, la capacidad de yo saber que el momento presente es lo único que existe y entender que si le voy a dedicar tiempo a alguien es respetar
sus procesos, respetar su manera de hablar, respetar la manera como me lo comparte y yo estar con total temple en la situación. Ya hablamos de que Aristóteles nos decía que la templanza pues es justo el punto medio, y en el punto medio es donde encontraremos nosotros el equilibrio y la felicidad. La A tiene que ver con el alumbramiento. Y quiero que busques en el explorador qué significa la palabra mayéutica. Mayéutica con Y y por supuesto acento en la E. Mayéutica. ¿Qué dice el buscador que es la mayéutica? Bueno, a mí me parece que en la filosofía socrática es diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo. Fantástico. La mayéutica justamente es el arte de dar a luz, es decir, la mamá de Sócrates, ella era partera y decía Sócrates, yo como mi mamá soy partero, pero a diferencia de ella que hace parir seres humanos, yo acompaño a que se dé a luz ideas, nuevo conocimiento. ¿Y cómo se da la mayéutica? Haciendo preguntas. Hay que ayudarle a la otra persona a que integre su conocimiento tácito, que lo despliegue, que lo expanda, que lo desarrolle, no dando nuestra opinión. No hay que dirigirlos, hay que hacerle preguntas, ayudarlo a reflexionar, a introspectar, a intervenir, pero hacia adentro, que busque, que desarrolle esa capacidad de discernimiento gracias al método de la mayéutica, disculpa. Y por último, respiración consciente. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a estar consciente durante el día que estás respirando? A lo mejor te acabas de acordar justo ahora que sí, que es una habilidad que nuestro cuerpo se encarga sin que tú sepas que está pasando, que es la respiración. Pero cuando tú dominas esta capacidad de darte cuenta que puedes respirar conscientemente, es la mejor manera para estar. ¿Qué es estar? Justamente dejar de juzgar, mantenerte en silencio, respetar los tiempos presentes, ayudar a que surja el alumbramiento haciendo preguntas y, por supuesto, no porque esté al último, es la menos importante, la respiración consciente. Te invito a que pongas una alarma, te invito a que pongas una alerta, que pongas un aviso para que de menos antes o después de cada una de tus comidas te tomes tiempo para respirar conscientemente y que cada vez lo hagas una práctica más recurrente. Así es que con esto te quiero mostrar que el estar y que el estar que se compone de las 5 apoyos, 5 actitudes y 5 aptitudes son la clave para empezar a movernos de paradigma, para empezar a destacar como agentes de cambio en donde le devolvemos el poder creativo, el potencial creativo, la bellota que son las personas y hacer que ese potencial se habilite, que se vaya expandiendo, que vaya generándose mucho mayor libertad, responsabilidad, conciencia, cometido, confianza, los 5 apoyos con las 5 actitudes y las 5 aptitudes. Esta es una manera que está comprobada ya desde hace tiempo que necesitamos implementar, necesitamos mejorar, necesitamos conocer, porque en la fórmula, en el acróstico, en la palabra de estar, justamente se encuentra esa clave para hacer que la otra persona
pueda aprender más de ella misma. Y yo te aseguro que te lo van a agradecer mucho más cuando le ayudas a las personas a que aprendan por ellas mismas, porque el viaje más hermoso que podemos tener en nuestra vida es un viaje de autoconocimiento. Y esa particularidad, ese viaje nos va a llevar a la creación y al descubrimiento de universos inmensurables, llenos de magia, llenos de optimismo, llenos de satisfacción, porque hemos venido a cumplir nuestros propósitos, a cumplir una vida llena, por supuesto, de brillantez, de grandeza, de talentos, y hemos venido